levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hola, ¿qué tal? Un saludo para cada uno de los líderes, varones, mujeres, jóvenes, que pueden compartir esta semana la palabra de Dios a sus discípulos. Y quiero animarles, quiero pedirles que en estos días podamos compartir sin temor la palabra. Hay puertas abiertas, hay corazones sensibles,
hay muchas oportunidades delante de nosotros para predicar la palabra de Dios, así que no se quede callado, líder. Dios le quiere dar una gran cosecha de almas en este tiempo. El tema para esta semana es: tu fe puede bendecir a otros. Tu fe, mi fe, puede bendecir a otros. Y voy a leer el pasaje en Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. San Marcos 2, del 1 al 12. Y dice así la palabra de Dios: Y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones de esta manera: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Tu fe puede bendecir a otros. Hemos aprendido a lo largo de estas semanas que la fe es la clave para recibir la ayuda de parte de Dios. Aprendimos que no es la necesidad lo que mueve a Dios, sino nuestra fe. Y también aprendimos la semana pasada específicamente que la fe verdadera es un don, es un regalo que Dios le da a quien se lo pide. Nosotros no podemos fabricar la fe, pero si nosotros, como el padre del joven, ¿se acuerdan del muchacho enfermo? Él le dice a Jesús: sí quiero creer, pero estoy luchando con la incredulidad. Y entonces le dice: ayúdame a creer, y entonces la fe, Dios te da la fe si tú lo pides. En la historia de hoy vamos a aprender que nuestra fe puede traer bendición a las personas que amamos. No solamente la fe de ellos, sino nuestra fe. Y eso es algo muy importante, sobre todo en este tiempo de mucha necesidad, donde muchas personas, algunas que nosotros conocemos, quizás alguien de nuestra familia, está pasando un momento sumamente complicado en respecto a su salud. Y quiero que sepas que tu fe puede llevar el milagro a la vida de esa persona que amas. Así que pido que dispongas tu corazón para entender la palabra, para recibir la palabra y para actuar en consecuencia a la palabra que Dios nos habla en esta semana. Lo primero que quiero compartir es que nuestra fe se manifiesta. ¿Cómo sabemos si tenemos fe? ¿Verdad? Nuestra fe se manifiesta cuando abrimos nuestros labios y predicamos el evangelio. ¿Cómo saber si yo tengo fe? ¿Cómo saber si tú tienes fe? Nos vamos a dar cuenta si somos capaces
de abrir nuestra boca y predicar el evangelio de salvación a los que sufren. Miren lo que dice Romanos. Primero voy a leer versículo 1 y versículo 2, por favor. Dice de Marcos: entró Jesús otra vez a Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. La gente venía, se agolpó, una multitud muy grande, porque querían recibir un milagro de parte de Jesús. Traían a sus enfermos, traían a sus familiares que necesitaban la sanidad. Pero Jesús, fíjense, antes de sanarlos, primero les predicó la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice así. Dice así: pues, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este pasaje nos hace varias preguntas. Si nosotros queremos entender cómo podemos bendecir a los que están sufriendo, tenemos que prestar atención a esas preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo invocarán? La palabra invocar quiere decir invitar. ¿Cómo invitarán a aquel en el cual no han creído? Imagínate que una persona que tú no conoces te haga una llamada y te diga: oye, te invito a mi casa. Quiero que vengas. Tengo preparada una gran fiesta, una gran cena, y deseo que tú participes. Pero tú no conoces a esa persona, nunca has oído de ella, nadie te la ha presentado, no es alguien en que tú puedas confiar, es un desconocido. Por eso dice: ¿cómo invitarán? ¿Cómo responderán esa invitación si no han creído? ¿Cómo van a creer si nunca han escuchado de Jesús, del evangelio? Y la tercera pregunta, que es la más importante para nosotros: ¿cómo oirán? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a conocer si nadie les predica? Sin la predicación del evangelio, las personas no podrán conocer a Jesús y no recibirán su milagro. Ahora, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, al azar, y le preguntas: ¿sabes quién es Jesús? Te va a decir: tienes cierto conocimiento de Jesús. Pero aquí no estamos hablando de un conocimiento general. Estamos hablando del evangelio, de lo que Jesús hizo en la cruz, del poder de su sangre, y cómo cuando nosotros tenemos fe en su sangre derramada, podemos recibir el milagro, podemos recibir la solución a nuestras necesidades. Entonces la gente tiene un conocimiento general acerca de Jesús, pero eso no es suficiente. Necesitan que alguien les hable, les explique, que alguien les dé un mensaje claro, preciso de lo que Jesús ha hecho a su favor y a mi favor. Por eso, la tarea más importante, la contribución más fundamental en este tiempo para aquellos que sufren es que nosotros, que ya sabemos, podamos abrir nuestra boca y podemos compartirle el evangelio de Jesucristo. Mire, cuando una persona te llama pidiendo ayuda, pidiendo oración, cuando una persona que tú amas, que tú conoces, sabes que está enfermo, sabes que está en un momento muy difícil, lo más valioso, lo más importante que tú puedes hacer por esa persona es hablarle acerca de lo que Jesús hizo en la cruz por él o por ella. Esa es la tarea más importante que tenemos que llevar a cabo en este tiempo.
Y si nosotros conocemos a Jesús, si nosotros sabemos lo que Él ha hecho en la cruz, lo que su sangre puede hacer por nosotros, entonces es nuestro deber, es es una necesidad para nosotros compartirles la palabra, compartirles el evangelio de la salvación. Romanos capítulo 1, 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio, predicar el evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios. La palabra poder es la palabra dunamis, poder sobrenatural. Por eso decía hace un momento, la mejor contribución, la mejor ayuda, la cosa más importante que tú puedes hacer por la gente que está sufriendo es compartirle el evangelio. Dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, esa palabra salvación no solamente quiere hablar con el perdón de pecados, como en la historia que acabamos de leer, ¿verdad? No solamente es que Dios va a perdonar sus pecados, sí, es importante, es necesario que Dios perdone sus pecados, es necesario que Dios les limpie, que les haga nacer de nuevo, pero la palabra salvación también incluye la sanidad, también incluye ser restaurados en nuestro cuerpo físico. El evangelio es poder. No menosprecies el evangelio, No te avergüences cuando alguien que tú amas, que tú conoces, sabe que está su vida en peligro. No te dé pena de hablarle del evangelio, hablarle de lo que Jesús ha hecho, de su sangre poderosa. Dice, es poder de Dios. La predicación del evangelio libera todo el poder de Dios para traer la solución a las necesidades del ser humano. Hoy más que nunca, las personas necesitan oír el mensaje del evangelio de la salvación. Si hay un tiempo en que es imperativo que ellos escuchen, es ahora. Para algunas personas, literalmente, es un asunto de vida o de muerte. Que si no le hablamos, que si no abrimos nuestra boca, que si no les anunciamos lo que Jesús ha hecho y que ahora le ofrece en este día de angustia, entonces no hay esperanza para ellos. Sin importar lo que los médicos digan y la ciencia. Recuerden, no menospreciamos a los médicos, estamos orando por ellos. Los honramos, los apreciamos por su trabajo, pero hay cosas que ellos no pueden hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Así que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Ellos necesitan creer en el evangelio, pero recuerda, no van a poder creer si no les hablamos, si no les compartimos, si no les damos el mensaje. Es tu tarea, es mi tarea en este tiempo de compartir el evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 15 dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué gran bendición es para los que están sufriendo que un mensajero de buenas nuevas llegue a su vida. Hoy más que nunca la gente que está en medio de una lucha por su vida necesita que llegue un mensajero de buenas nuevas. Que llegue alguien llevándole esperanza, que llegue alguien llevándole la solución, que pueda llegar a alguien hablándole que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que desea ayudarlos, que no solo quiere, sino puede ayudarlos.
de que llegue alguien que le pueda compartir, que le pueda decir que si ponen su fe, que si ponen su confianza en Jesús, que si le abren su corazón a Cristo, Él va a ayudar, Él va a solucionar esa situación tan grave, esa situación tan crítica en que están viviendo. Dios quiere usar tu vida, mi vida, para llevar esperanza al que está sufriendo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. ¿Sabe? No hay tarea más grande y más hermosa que podemos hacer que llevar el mensaje de salvación a los que están sufriendo. Dios nos ha enviado, Dios nos comisiona en este tiempo a ser mensajeros de su amor. No podemos quedarnos callados. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca para predicar que Jesucristo puede salvar, que Jesús puede sanar, que Jesús nos puede rescatar de la muerte, que Jesús puede restaurar sus pulmones, que Jesús puede traer la salud que ellos necesitan. Ese mensaje de salvación, como les dije, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para las personas. En esos días me han compartido testimonios impactantes de cómo a través de la predicación del evangelio, cómo Dios ha obrado de una manera sorprendente en la vida de personas que estaban a punto de morir. He oído con asombro, no deja de asombrarme, como en el momento que alguien que tiene fe, porque recuerde que predicar implica que tienes fe. Cuando uno no habla, cuando uno no abre su boca, es una señal que uno no tiene fe. Por eso el primer punto de esta enseñanza es eso. Cuando nuestra fe se manifiesta cuando hablamos la palabra. Cuando alguien nos llama y nos dice, quiero que ores por mí, me siento mal, no puedo respirar, quiero que pidas por mí, por eso. Y en ese momento que escuchamos es el momento de abrir nuestra boca. Recuerde, el evangelio es poder de Dios para traer la salud, para traer la vida, para traer la esperanza, para librar a aquel que está al borde de la muerte. Hoy es tiempo de predicar. Hoy es tiempo de hablar. Quiero que sepas que hay mucha gente que está receptiva. Hay gente que está sensible en este momento. Hay gente que está sufriendo y que necesita que un mensajero enviado de Dios le lleve la buena noticia, le lleve el evangelio de la salvación a su vida. La contribución más grande que podemos hacer para los que sufren en este tiempo es predicarles el evangelio. No pienses que es poca cosa, ¿eh? Por eso me impacta la historia de hoy, que vinieron la gente. Recuerden, la gente venía a Jesús para que Él les sanara. Ellos no estaban ahí y le dijeron, Jesús, predícanos. Ellos no querían predicación. Ellos lo que querían es que les sanara a sus enfermos. Pero Jesús, que sabe el poder que hay en el evangelio, en la predicación del evangelio, lo primero que Él hizo fue predicarles el evangelio de salvación. Es más, lo primero que hizo con el hombre enfermo fue decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después de perdonar sus pecados, después de traer la salvación a su vida, entonces lo sanó. Cuando una persona escucha el evangelio y cuando la persona hace la oración, invita a Jesús a entrar a su vida. Cuando la persona en un momento de fe, que Dios le da la fe y dice, Señor, yo te acepto, yo te recibo, Jesús, que tú entres a vivir en mí. O cuando la persona que ha estado apartada, cuando la persona que se alejó del camino de Dios, cuando dice, Jesucristo, me arrepiento de haberme alejado. Jesucristo, sé que hice mal en apartarme de ti, pero hoy te pido perdón. Hoy
me reconcilio contigo, acéptame, acéptame y ayúdame. En ese momento, cuando eso sucede, es cuando el poder de Dios se libera a favor de las personas. No menosprecies el poder de la predicación del Evangelio. Quizás tú ahora mismo sabes de alguien que está en una situación crítica. Y yo te digo, el regalo más grande que le puedes dar, háblale del Evangelio. Cuéntale de un Cristo que murió por él. Cuéntale del poder de su sangre. Predícale sin temor. Y Dios, si esa persona cree, si esa persona recibe, entonces el milagro de su sanidad, de su rescate, vendrá a su vida. Así que nuestra fe se manifiesta cuando compartimos, cuando predicamos el evangelio de salvación. Y yo le pido a Dios que aumente nuestra fe para hablar. Les dije hace un momento, las puertas están abiertas. La gente está receptiva. Los corazones están listos. Cuán hermosos son los pies de los que llevan el mensaje de salvación. Que tú y que yo seamos esos mensajeros. Lo segundo que quiero compartir de esta historia es que nuestra fe se manifiesta cuando actuamos a favor de la persona enferma. La primera parte de nuestra fe es predicarle, que la persona reciba, que la persona acepte, que la persona crea, que la fe nazca en su corazón. Pero la segunda manera como nuestra fe ayuda a esas personas es cuando actuamos a favor de ellos. Dice la Biblia en el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nuestra fe se manifiesta cuando actuamos, predicamos, pero también actuamos. Estos 4 amigos literalmente se echaron al hombro a la persona enferma. La fe de estas 4 personas se manifiesta al comprometerse para ayudar a su amigo enfermo. ¿Creen que fue fácil para ellos echarse al hombro literalmente a su amigo? Una persona pesa. No sabemos en qué distancia caminaron cargándolo. Pero sé que cuando ellos llegaron a la casa donde estaba Jesús, llegaron bañados en sudor, ¿verdad? Con el hombro quizá doliéndole del catre, de la camilla improvisada en que transportaban al enfermo. No fue una tarea sencilla, requirió compromiso, requirió esfuerzo, requirió sacrificio de parte de esas 4 personas para ayudar a su amigo. En la Biblia, ese amor comprometido se le llama compasión. La compasión
es, es no solo decirle a una persona, me da tristeza saber que estás enfermo. No, la compasión no es solo yo te predico el evangelio y ya recibiste a Cristo y ya eres salvo, ya cumplí mi parte. No, la compasión es un amor que se compromete, que le da seguimiento, que está dispuesto a dar un extra, que está dispuesto a hacer sacrificio, que está dispuesto a poner su esfuerzo para ayudar a aquel que lo necesita. Es interesante que la fe de ellos no solo se comprometió a ayudar, sino esa fe le hizo superar los obstáculos que impedían el milagro para la persona enferma. Después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de cargar a su amigo y llegar a la casa, se toparon con un gran obstáculo, que la casa ya estaba llena, ya no había manera de entrar, ya no había de llevar al enfermo adelante de Jesús. Nadie quería dejarle pasar, todo el mundo quería entrar, vaya. Así que, ¿cómo podían presentar a su amigo delante de Jesús? Pero la fe, cuando uno tiene fe, la fe siempre te da un camino. La fe es creativa. La fe encuentra una puerta abierta. La fe es persistente, no se da por vencida. La fe es atrevida. Quiero que entiendas eso. ¿Cómo nuestra fe puede beneficiar a los que están sufriendo? Y hablamos, primer paso es predicarles. Segundo paso, tenemos que ser atrevidos. Tenemos que abrir caminos. En este caso, ellos hicieron algo que nadie había pensado. Dijeron, vamos a subirlo al techo. Piense, subir al techo en su camilla a ese hombre paralítico. No fue una tarea fácil. Fue un riesgo. Tuvieron que ser valientes y tuvieron que sudar mucho para poder subir a su amigo al techo de la casa. Pero no solo eso, sino que ya arriba en el techo abrieron un hueco, abrieron un espacio. No sabemos si era teja, no sabemos si era palma lo que tenía el techo, pero abrieron un hueco. Imagínense la conmoción de los que estaban dentro de la casa, cuando de pronto empiezan a oír ruidos y de pronto empiezan a ver que la luz empieza a entrar y que parte del techo está siendo quitado. Me imagino que todos estos están locos. Oye, ¿por qué se atreven y eso? Y me imagino que hubo gente que hizo comentarios negativos ante el atrevimiento, pero esa era la manifestación de su fe. Y cuando ya hubo un espacio suficiente, bajaron en cuerdas al hombre en su camilla. Y cuando Jesús, dice la Biblia, Jesús vio la fe de ellos, no solo la fe del hombre que estaba en su camilla, porque él también tuvo fe. ¿Cómo sabemos que tuvo fe? Pues porque dejó que lo subieran al techo, dejó que lo bajaran. ¿Creen que para él fue agradable? ¿Creen que para el que estaba ahí paralítico no temió que en un momento dado se cayera y se muriera de una vez, ¿verdad? Pero también Jesús vio la fe de los que estaban allá, de los que se atrevieron a hacer cosas que los demás no se atrevían. En esos días estamos limitados. Por ejemplo, no podemos ir a un hospital a orar por un enfermo. No se nos permite. No se recomienda que vayamos a las casas a orar por los enfermos para no diseminar, para no contagiar a más personas. Sin embargo, cuando esas puertas se cerraron, no podemos tocar físicamente a los enfermos, pero eso no impide que tu fe actúe. Es como que hay esos obstáculos, ¿verdad? ¿Qué harían esos cuatro hombres que de pronto dicen, pues Jesús no puede venir, Jesús no lo puede tocar, Jesús no podemos llevarlo ahí, no está permitido? Ellos no se hubieran detenido. Para ellos eso no era un asunto que no se puede hacer nada, sino que la fe de ellos se activó para buscar nuevas formas de bendecir a las personas.
En esos días hemos encontrado formas para alcanzar a las personas. De pronto alguien me decía, ¿puede grabar una oración a favor de tal? Me daba el nombre. ¿Puede grabar una oración? Claro. Yo grababa la oración y se lo enviaba. ¿Sabe? Quizá tú pienses que eso, pues, ¿qué puede ser? Pero yo he estado en contacto, yo he estado dando seguimiento a personas que están luchando por su vida. Y uno de ellos me dijo, la oración que usted me mandó, yo lo ponía a cada rato. Cuando no podía respirar, cuando el temor quería ganarme, yo ponía la oración. Y yo la repetía, y yo la creía. De pronto alguien me dijo, pastor, ¿puede grabar un video? Un pequeño video, puede mandar una bendición. Y lo hice. Y eso empezó a circular y a llevar esperanza y a llevar fe, a tocar la vida de las personas. De pronto poner un versículo, una imagen, lanzarla. Dios está abriendo caminos, la fe está siendo creativa. Recuerde que Dios no está sujeto a que podamos o no podamos ir. Hemos estudiado por lo menos 2 episodios diferentes de un hombre que tenía a su criado enfermo y le dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Estudiamos la historia de la mujer sirofenicia, que ella le dijo a Jesús, di la palabra y mi hija sanará. Y bueno, y tan solo hablar la palabra no está sujeta al tiempo, al espacio. La palabra no está sujeta a la imposibilidad. Cuando la palabra sale de tu boca, Dios va a encargarse que esa palabra cumpla su propósito. Quiero contarte otra historia, otra forma que como Dios está obrando. Uno de los profetas de nuestra iglesia vino a ver a sus padres, a traerle víveres a sus papás. Y él me llamó, él ya se iba para su casa y pasaba por una calle y pasó enfrente de la casa de una persona. Él no sabía que el hermano que vivía ahí estaba luchando por su vida. Él desconocía eso. Pero de pronto, cuando él me dijo, cuando me llamó, me dijo, cuando yo pasé, el Espíritu Santo me habló. El Espíritu Santo me dijo, dile a mi hijo que he oído su oración, que he visto sus lágrimas, dile que yo lo sano. Y cuando él me compartió esa palabra, le dije, grábala, quiero que la grabes, envíamela y yo se lo mando al hermano. Yo te puedo decir, nuestra fe no está limitada. Así como estos hombres, ahorita como les dije, no podemos ir, no podemos tocar, pero podemos hablar. Pero ahorita tenemos el celular para enviar audios, para enviar videos. Ahorita hay muchas formas como podemos ministrar a la gente. La fe es atrevida, recuerda eso, la fe es atrevida. Me decía otro que me estaba compartiendo que él estaba orando por una persona que estaba muy grave y Dios le dijo, dile que haga esto, que tome esto, que se aplique tal cosa. Así me recordó la historia del profeta Isaías con el rey Ezequías, ¿verdad? Cuando él estaba enfermo de muerte y Dios le dijo a través del profeta, dile a mi siervo que compre higos. Es una fruta, que lo haga una masa, que haga como un ungüento y que se lo aplique. Me imagino que era una herida, que se aplique ese ungüento, esa masa de higos y sanará. Y así me dijo este hermano, dice, Dios me dijo con claridad que yo le diera esta receta, esa instrucción, este remedio, si quiere usar esa palabra. Dice, y lo hizo, y sanó, y Dios hizo el milagro. Entonces, nuestra fe no está atada, nuestra fe no está limitada. Hoy es tiempo de tener una fe atrevida. Hoy es tiempo de que nosotros podamos movernos a la acción. Que tu fe hoy
se vigorice. Y que cuando tú estés orando por aquellas personas que están luchando, que están enfermas, que Dios te hable, que Dios te revele y que tú le digas, haz esto, haz lo otro. Y que a la vez de activar esa fe, el milagro ocurra, el milagro suceda. Hemos estado orando intensamente por aquellos que están enfermos, pero nuestra fe tiene que activarse, ¿verdad? A mí me impresiona la fe de estos hombres y que digo, Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo vio la fe? Porque vio el hoyo que abrieron en el techo, porque vio cómo lo bajaron en cuerdas en la camilla y la fe de ellos activó el milagro a favor de esa persona. Así que yo le digo a los profetas que me están viendo, que active su fe, profeta. Hoy más que nunca necesita oír a Dios. Hoy más que nunca necesita tener una fe atrevida. Hoy más que nunca necesita abrir su boca y hablar la palabra. Esa es una palabra de vida, es una palabra de sanidad que Dios quiere enviar para aquellos que están sufriendo. Así que es tiempo para tener una fe atrevida, una fe valiente. Es tiempo no solo de hablar la palabra, sino de actuar en consecuencia a la palabra, al rema que Dios nos dé para las personas que están sufriendo. La Biblia dice, y al ver Jesús la fe de ellos, primero le perdonó sus pecados al hombre enfermo y después sanó su cuerpo enfermo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere sanar primeramente nuestra alma, nuestro espíritu, pero también quiere sanar nuestro cuerpo. Y hoy mi oración para ti es que tu fe sea un canal para bendecir a los que están sufriendo. Que esta lección, líder, que esta lección, hermano, hermana que me escuchas, despierte tu fe y que hoy puedas decir, es verdad, Dios va a usar mi fe para rescatar, para traer esperanza, para traer vida a aquellos que están sufriendo, que están en un momento de crisis. Así que levantémonos, imitemos a esos 4 hombres, ¿verdad? Imitemos a Jesús. Hay que predicar la palabra. Abre tu boca, no tengas temor. Suelta el evangelio, invita, comparte, predícales. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Yo quiero en ese momento que en un acto de fe, primero tú pongas tu mano en tu boca. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo te dé la fe para abrir tu boca, para predicar el evangelio, para llevar el mensaje de salvación. Padre, en este momento, así como hiciste con el profeta Isaías, tú pides a un ángel que tome un carbón ardiente de ahí de tu altar y que venga y que toque los labios, que toque la boca de cada uno de tus siervos que me están escuchando. Y que en ese momento tú le dices, he aquí, yo limpio tus labios, yo purifico tus labios para que ahora puedas ser mi mensajero, para que ahora puedas llevar la buena nueva de salvación, para que le prediques a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están a punto de morir, para que lleves esperanza a aquellos corazones que tanto lo necesitan. Recibe la unción de evangelismo, recibe la unción para predicar la palabra que es poder de Dios para salvación. Y ahora quiero que pongas tu mano en tu corazón y quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Activa nuestra fe como la de estos 4 hombres. Que en este tiempo no veamos los impedimentos,
Que en ese tiempo tú nos has dado medios, tú nos has dado forma para poder ministrar a la gente, para poder llegar a ellos, aunque no podemos hacerlo físicamente, pero tenemos recursos, tenemos tecnología que nos permite tener acceso a ellos en cualquier momento. Por lo tanto, Padre, activa nuestra fe, que obremos en consecuencia en esa fe y que llevemos la vida, que llevemos la esperanza, que llevemos la salud, que llevemos la bendición que la gente necesita, Padre. Yo unjo la vida de tus siervos y somos enviados para predicar y para demostrar el poder sanador de Jesucristo a un mundo que sufre. Yo los unjo, yo los bendigo. Usa su vida con poder, Señor. Que milagros sucedan cuando ellos actúen en fe, cuando ellos envíen esos videos, envíen esos mensajes, envíen esas palabras de bendición. Tu Espíritu Santo tocará las vidas y ellos recibirán buenas noticias. Se alegrarán de saber que el milagro ha ocurrido en la vida de los enfermos. En el nombre de Jesús, reciban esta unción y actúen en base a esta unción. Amén y amén. Amén. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Nos desafía. Yo me siento desafiado. Yo sé que esta palabra ha sido para mi vida. Y Dios, le pido que me abra puertas para predicar. Y cada puerta que Él me está abriendo, yo lo estoy aprovechando. Yo lo estoy hablando porque la fe obra, la fe actúa. Y recuerde de invitar a personas a su reunión de célula. Abra su boca. Invite a las personas. Le recuerdo que ya iniciamos esta semana las clases de Universidad de la Vida. Los varones tendremos nuestra clase en un momento. Hoy, martes, 8:15 de la noche, empezamos la clase. Y las mujeres tendrán su clase los sábados. Parece que a las 6 de la tarde. Sus líderes le informarán. Pero ya las clases inician. Las clases de capacitación destino empiezan también hoy, los sábados, de 8 a 10 de la noche, para que se conecten y así puedan recibir sus clases los alumnos. Y el domingo nos vemos, primeramente Dios, en el culto. Invite a sus familias, a sus amistades al culto del domingo. La palabra que Dios me ha dado creo que va a ser de gran bendición, la verdad. Fue muy clara esa palabra. Compartí una pequeña parte en un mensaje que el comisario de aquí del Lerma me pidió dar unas palabras de esperanza y solo compartí una pequeña parte, pero Dios me dio mucho más que el domingo quiero compartir con ustedes. Así que invite a muchas familias a recibir esa palabra. Sé que será de bendición para las vidas. Así que adelante, y les recuerdo también seguir apoyando el banco de alimentos. Si Dios le ha dado, si Dios ha sido fiel con usted, que usted pueda dar, pueda compartir con los que no tienen. Bendiciones, cuídense mucho. Un saludo para sus células.